Así que Marcos capítulo 3, ¿quién está leyendo el libro de Marcos? Una bendición. Quiero manejar una temática, siempre la temática de la sistematización de los libros o de los capítulos, pero quiero ver si lo trabajo un poco diferente, ¿correcto? Así que el domingo tal vez usted va a ver el cuerpo de la predicación un poco diferente, pero vamos a abordarlo. Versículo 20, lo tenemos, Marcos 3, 20, y dice de la siguiente manera, son unos versículos muy complicados, muy complicados. A mi mente limitada me costó mucho, pero esperamos poderlos explicar. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Versículo 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá sacar su casa. Padre, gracias. Te bendecimos, te exaltamos, te honramos. Te pedimos que nos hables, porque tu palabra es viva, es poderosa. Aún el apóstol Pablo dijo: Señor, que tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos del ser humano. Padre, gracias por lo que tú haces y harás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Marcos, estos versículos son muy, pero muy difíciles. Primer punto, porque encontramos uno de los versículos que tal vez usted ya lo ha escuchado, ¿no? El versículo 28, déjenme adelantarme: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu no les será perdonado ni aquí ni en ningún lugar, ¿correcto? Creo que ese versículo lo hemos escuchado más de una vez, la blasfemia contra el Espíritu. Lo cierto es que Jesús está, recordemos, y si hacemos todo el contexto cercano, podemos entender de que Jesús está por un momento muy comenzando el ministerio, pero también está en un momento muy interesante en donde en el capítulo 1 recordemos que ya tiene la primera confesión de los demonios, capítulo 2 hay una confesión de los demonios, pero en el capítulo 3 también tenemos un conflicto con lo mismo, los demonios y los fariseos, ¿correcto? Ahora bien, la estructura, si ponemos la pantalla ahí, la estructura del pasaje es así. Del 20 al 21 la familia de Jesús piensa que está loco. Y esto me llama mucho la atención, porque aquellos, los cercanos en el griego puede ser familias, que la mayoría de teólogos llega que es la familia misma, ¿correcto? ¿Y por qué pensaban que Jesús estaba loco? Uno, por lo agitado del ministerio, porque llega al punto donde dice que la multitud lo apretaba. Él estaba tan ocupado que no le dio tiempo ni para comer, ¿correcto? Así que en el versículo 22 al 30 los escribas lo acusan de estar endemoniado, centro del relato mismo, ¿correcto? Y esto es lo que vamos a ver: por qué los fariseos, por qué los escribas pensaban de que Jesús estaba endemoniado. 31 al 35, la verdadera familia de Jesús. Miren, si nos damos cuenta, comenzamos haciendo toda una perícopa, o una estructura. Del versículo 20 al 21 empezamos con la familia de Jesús, familia en carne, pero del 31 al 35 hablamos ya de una familia que Jesús plasma, ¿correcto? Una familia ya no de genes, sino una familia espiritual. En el 20-21, vuelvo y repito, una familia de genes, pero del 31 al 35 ya Jesús dice: no, mi familia, mi madre y mi padre y mis hermanos son aquellos que hacen que la voluntad de mi Padre, ¿correcto? Entonces, si nos damos cuenta que hay dos tipos de familia en el relato,
uno, que es por genes, y dos, por la sangre de Cristo. Así que esto es muy interesante, cómo la estructura del sermón nos está plasmando dos tipos de familia y una que no es familia, correcto, los fariseos, los religiosos. Ahora bien, me encanta la presión de la multitud. Jesús está rodeado de tanta gente que ni siquiera puede comer. Y esto es muy interesante, hermanos, tú que estás acá, líderes que están acá. Uno, para todo hay tiempo, correcto. Hay una palabra que me encanta y que a mí me cuesta mucho decirla, es la palabra no. Me encanta esa palabra porque esa palabra te evita a problemas. Esa palabra te puede evitar a caos. Esa palabra te puede evitar a poner límites. Yo creo que hay un problema muy grande cuando la gente solamente dice sí, sí, sí a todo, sí a todo. El sí te puede comprometer aún en cosas que tú no quieres y que no debes hacer, ¿correcto? Por eso uno tiene que tener una balanza entre el sí y el no. El no te puede liberar y el sí te puede comprometer. Ojo a esto, a lo que quiero llegar es que a Jesús lo oprimía la multitud a tal grado que no comían, ¿correcto? Podemos pensar al nivel de liderazgo que había acá, ¿correcto? Jesús por la compasión tenía 3 años, pero quiero aplicar esto al liderazgo. No permitas que el ministerio destruya tu familia. No le dediques más tiempo al ministerio de lo que tienes que dedicarle a la familia, porque hay un problema grande que debes solucionar. ¿Correcto? El ministerio principal comienza en la familia. Si tu enfoque está en el ministerio a tal grado que has perdido la noción de la familia, ya perdiste el horizonte. De nada sirve tener éxito en el ministerio si no lo tienes con la familia. ¿Quieres que te diga algo? La felicidad más grande o la plenitud más grande para un hombre es estar completo en la familia, y de ahí para allá va a venir lo demás, ¿correcto? Pero no podemos, el profesor ayer dijo una palabra que la compartí con Ramiro muy interesante, que me impactó mucho. Y él dijo, ¿cómo podemos tener una espiritualidad sana? ¿Te has puesto a pensar tú eso? ¿Cómo tú puedes tener una, pastor, yo soy muy espiritual? Ahora la pregunta es, ¿cómo tú puedes tener una espiritualidad sana? El que tome esta pregunta como algo a la ligera, creo que perdiste el enfoque. Esta pregunta es muy, muy interesante, muy profunda, que no podemos agarrar una cuchara y tomarla todo en un solo, es de a poquito. Primer punto, y eso es lo que dijo él y me gustó, no puedes tener una espiritualidad sana cuando no tienes una mentalidad sana, emociones sanas. Wow, eso es una chulada, una belleza. O sea que yo no puedo tener una espiritualidad sana cuando no tengo un carácter sano, emociones sanas, temperamento sano. Yo no puedo tener una espiritualidad sana. Ahora bien, porque es un equilibrio, ¿correcto? Entre mi comportamiento, mi temperamento, mis emociones y mi espiritualidad. Es un equilibrio que va. No puede estar así la balanza, tiene que estar así. A lo que quiero llegar es que cuando el liderazgo no comprende que su primer ministerio comienza en la familia, es un liderazgo que va a fracasar. Llegamos a un punto donde la multitud, a lo que quiero llegar es que la multitud seguía a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de multitud seguía a Jesús? Esta pregunta es muy interesante porque a través de la historia del ministerio de Jesús, llegamos a la conclusión de que la gente que seguía a Jesús no era gente que amaba a Jesús, sino que amaba sus milagros. Amaba lo que Jesús hacía, correcto, la curiosidad, pero no lo miraba a él como Señor y Salvador. ¿Sabes que esto me llama mucho la atención? Porque la primera confesión que tú notas en la Biblia de Marcos, la primera confesión que notas de que tú eres el hijo amado, el hijo del Dios viviente, no es de la gente que lo seguía, no es ni siquiera de la gente que recibió milagro, sino de los demonios. Y me llama mucho la atención eso, porque los demonios saben más quién es Cristo de lo que nosotros que le adoramos a él. Dice que ellos con solo escuchar el nombre tiemblan. Y nosotros con escuchar el nombre de Cristo ni siquiera palpita nuestro corazón por él. Tremendo, correcto, tremendo. Ahora bien, y aquí está lo interesante, ¿no?
Es muy complejo esto, porque el liderazgo tiene que trabajar para gente que no ama a Dios como para gente que ama a Dios. Jesús lo hizo de esa manera, pero Jesús era la oportunidad que él tenía para hablarle de Cristo. La comprensión de lo suyo, correcto, versículo 21 al 31, su familia piensan que está fuera de sí, o sea que está fuera de control Jesús. Al final su madre y sus hermanos buscan controlarlo, correcto, quieren agarrarlo. Es que, hermano, la verdad es que ni tu propia familia va a creer en tus sueños. Los peores enemigos que se van a levantar bíblicamente, históricamente, han sido la familia misma, los seres más cercanos. Ahora bien, la acusación de los escribas, correcto, los escribas bajan desde Jerusalén, autoridad central, para desacreditar a Jesús. Lo acusan de obrar con el poder de Belcebú, o sea, el poder del dios de las moscas, correcto. Y ojo a esto, porque también este Dios, Belcebú, Dios de la mosca, también fue evolucionando esta palabra a tal grado que como una mofa le decían a Satanás también el Dios del Belcebú, a Satanás mismo, ¿correcto? Ahora bien, esta acusación, hermanos, lo quiero tomar con pinza, porque esta acusación no es cualquier cosa. Por el contexto que más adelante Jesús dice. ¿Se acuerdan ustedes cuando el rey David estaba danzando? ¿Y qué dice su esposa? Parece que tú estás, ¿qué? Borracho, loco. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a ella? Quedó estéril para toda la vida. Y es que, hermanos, punto número uno, yo no puedo juzgar la espiritualidad de nadie, correcto, cuando no conozco sus acciones mismas. Cuando ya conozco sus acciones, ok, otra cosa, ¿no? Pero yo algo que sí no puedo hacer es juzgar lo que la persona está haciendo en ese momento en el altar, si es de Dios o no es de Dios, porque puede ser de que sea del Espíritu Santo, correcto. El hecho de que no adore como a ti te gusta no significa que no sea de Dios. Que dijo esta mujer, mira, y tú como que estás loco, correcto. Y es que juzgar una manifestación del Espíritu Santo en verdad es muy peligroso, correcto. Así de que la adoración, y ojo a esto, entendamos esto, la adoración, porque la gente no adora como todos, no hay un estándar de adoración. Primer punto, porque la adoración está influenciada por mi temperamento. ¿Está conmigo? O sea que si tú eres colérico, vas a adorar de acuerdo a tu temperamento. Si tú eres flemático, lógicamente el primer canto de Dios manda lluvia, van a salir las lágrimas, ¿correcto? Si eres melancólico, primer canto, aunque no tenga que ver nada con tristeza, pero tú vas a llorar, porque ese es tu temperamento y la adoración se va a manifestar de acuerdo a eso también. O sea que mi adoración está influenciada por todas esas cosas. Por eso es importante, y esta declaración de estos hombres, tú echas fuera a los demonios por Belcebú. O sea que le están diciendo, hey, tú en verdad no eres Dios. Tú en verdad hay algo mal en ti, correcto, que tú tienes principios diabólicos, principios satánicos. Los escribas habían acusado a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú. Pero miren, quiero que esto lo mantengan. Si tienen su Biblia ahí, les voy a decir los versículos que están alineados del 23 al 26, la lógica de la división. ¿Por qué del 26? ¿Por qué? Porque analicemos esto bien. Miren, interesante, esto se pone rico. Pero los escribas que habían venido, 22, habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaban fuera ¿qué? Los demonios mismos, correcto. Y habiendo llamado les decía en parábola. Ojo a esto, ¿sabe lo que es una parábola? No, una narración, llamado en parábolas. ¿Cómo puede Satanás? Ojo a la lógica de la división. Lo que Jesús, es asombroso Jesús lo que le dice para darles una verdad. Versículo 23, y habiéndolo llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Ojo a eso, lo que Jesús. Versículo 24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede ¿qué? Permanecer. La división, la lógica de la división. Versículo 25,
Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ojo a eso. Interesante cómo Jesús lo está plasmando de una manera asombrosa. Y luego dice, un reino dividido no puede permanecer. Una casa dividida no puede permanecer. Si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, su reino está ¿qué? Terminado. Con esto Jesús demuestra lo absurdo de la acusación. No tiene sentido que Satanás trabaje contra sí mismo. Si se dan cuenta, la lógica de los religiosos había llegado al punto que lo lógico lo habían ¿qué? Olvidado, lo habían perdido, con tal de que de encontrarle una manera a Jesús para atraparlo. Y el último versículo, la lógica del hombre fuerte. Para entrar y sacar la casa de un hombre fuerte, primero hay que atarlo. Jesús se presenta como el más fuerte que ha atado a Satanás, y por eso puede liberar a los cautivos, los endemoniados. Esto me llama mucho la atención porque ¿qué señales miraban ellos en Jesús? Uno, miraban un carácter diferente a ellos, un carácter diferente a lo que la religión, a lo que la cultura decía, y aún así decían es que Jesús está endemoniado. Y es que, hermanos, para que los demás se levanten en contra de ti, vive con integridad, vive con honestidad, vive los principios bíblicos y vas a levantarte enemigos. No necesitas estar mal, no necesitas tener un carácter impulsivo. Basta con vivir en santidad para levantarte enemigos a donde quiera que vayas. Basta con que le digas al borracho, no, yo no puedo tomar porque soy cristiano, y se te vuelve tu enemigo. Si está en un chisme, ya decir, bueno, perdón, pero a mí no me gusta estar en cosas que a mí no me competen. Basta y te haces enemigo de ellos. O sea que Jesús se hizo enemigo no por participar peor que las personas, sino por evitarse a participar en el mal, ¿correcto? La pregunta que te hago yo a ti es, ¿por qué tú te has hecho enemigos? ¿Por mal comportamiento o porque realmente estás representando a Cristo? De una de las dos vas a tener enemigos, ¿correcto? La pregunta es, ¿por qué tengo enemigos? Jesús tuvo enemigos, y lo peor de todo, y lo que más tristeza me da a mí, es que los peores enemigos de Jesús están en las iglesias. Eso es lo que más tristeza me da, ¿correcto? Los peores enemigos muchas veces están en el púlpito predicando. Los peores enemigos muchas veces son aquellos famosos cristianos súper ungidos, ¿correcto? Se han vuelto los peores enemigos de Jesús. Comercian el evangelio, hablan cualquier barbaridad para sacarle ¿qué? Dinero a la gente. Como aquel pastor que dijo, siento en el nombre de Jesús, siento en mi espíritu que 3 personas van a traer ¿qué? $1,000, ¿correcto? Y los cabezones ahí van a darle el dinero al pastor, ¿correcto? Corriendo. Y para acabarla es que esta simple cosa por emoción lo que trajo fue un divorcio, porque el hombre que estaba allá andaba el dinero para la renta, lo único $1,000 que andaba para la renta, y sintió él en su emoción por alguien que estaba acá, que enemigo de Jesús, y no se ofenda, pero para mí es un enemigo de Jesús, del evangelio, mi hermano quiero llamarle, a esta persona que estaba abriendo la Biblia y diciendo lo que él decía, ¿correcto? Que siento de parte de Dios que $1,000 me traigan. Ese hermano solo tenía $1,000 para la renta, lo dio, y cuando llegara a la casa le dice, amor, vamos a pagar la renta. Le dice a la esposa, amor, yo sentí de Dios dar los $1,000. Siguiente día estaba en la calle. ¿Será Dios capaz de hacer eso? No. Por eso los enemigos de Jesús están en las mismas iglesias. No es la gente del mundo, no es el pecador, es el mismo religioso, ¿correcto? Es el mismo legalista, es el mismo santulón que quiere ver santidad donde no la hay, cuando no puede vivir su propia santidad. Aquellos que predican lo que no viven. Me gustó la palabra de Hendricks, un libro Predicación y Biblia, me llamó mucho la atención. La madurez, dice Hendricks, la madurez espiritual no se mide por cuánto yo sé de Biblia, sino por cuánto estoy dispuesto a vivir la Biblia misma. Chulada, ¿no? Chulada de frase de Hendricks. La madurez no se mide por cuánto yo sé de Biblia, sino cuánto estoy dispuesto a vivir la Biblia misma. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú eres enemigo de Jesús? Dice, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de él.
Pastor, ¿cómo yo me vuelvo enemigo del mundo? Amigo del mundo, cuando comienzas a ceder a sus demandas. Cuando comienzas a dar cavidad en tu mente a aquellos pensamientos que sabes que no están bien, ¿correcto? Por eso Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu alma, con todo tu cuerpo, con todo el ser de uno, ¿correcto? Por eso es importante, hermano, entender que Jesús no solamente quiere llegar a tu corazón, Jesús quiere llegar a tu mente, a todo tu ser, ¿correcto? Por eso, si te das cuenta, el libro de Santiago, capítulo 1, es una chulada. Santiago, capítulo 1. Santiago está desmitologizando aquella frase: es que Satanás me hizo pecar. Santiago comprende esta falsa doctrina del cristianismo y dice Santiago: no, señores, Satanás no te hace pecar. Dice que nosotros pecamos porque somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Wow, entonces quiere decir que Satanás no tiene que ver muchas veces con mi pecado. No, es porque tú no puedes controlar esos deseos carnales. Es porque tú no puedes controlar esos pensamientos que vienen a tu mente. Y en cambio de reprenderlo, lo que haces es que deleitarse en tu pecado. Y el problema de eso es que cuando ya Satanás llega a tu mente y minó tu mente de esos pensamientos, quiere decir que ya rendiste tu voluntad a él. No sé si me doy a entender. Pero si hacemos toda una cronología del pecado, primer punto: el pecado viene por un pensamiento. El pensamiento se siembra, comienza a manipular tu mente, luego se vuelve ya a una acción el pecado, a provocar una acción el pecado. Pero si te das cuenta, primero viene con el pensamiento. Cuidado con eso. Por eso dice la palabra de Dios que renovemos nuestra mente. ¿Cómo puede renovar la mente el cristiano? A través de la palabra de Dios. Déjeme citar otra vez a Henry. Déjeme citar una vez más y ya. Pero es una realidad esto lo que él dice. Cierto día venía un hombre de un estado a otro estado, manejó 24 horas. Yo me quedé asombrado, dice, cuando escuché el testimonio que este hombre venía de 24 horas manejando para escuchar una palabra, una predicación. Yo me quedé admirado. Pero bajé la cabeza, dice Henry, y le pregunté: si estas 24 horas las invertiste para escuchar la palabra de Dios, ahora déjame preguntarte esto: ¿cuánto tiempo estás determinado en invertir en que tú estudies la palabra de Dios en tu casa solas? Wow, ahí le dio un puñalazo, porque muchas veces es más fácil escuchar la predicación de alguien que escuchar la palabra de Dios por primera mano, de primera mano, entre Dios y tú en casa. No sé si me entienden, pero es una realidad. Muchas veces estamos dispuestos a ir a un estadio a escuchar palabra de Dios, a poner a YouTube por palabra de Dios. Pero déjame decirte, ¿acaso no es más importante y más efectivo que tú estés en tu casa, que tú abras la palabra de Dios y que comiences a saborear, a encontrar esas perlas de la Escritura, la voz de Dios de primera mano en tu vida? ¿Acaso no es más efectivo eso? Y es lo que no hacemos. Cuando se estudia hermenéutica, yo al estudiante le doy ciertas pautas de cómo poder entender y hacer todo un estudio de la palabra de Dios. En una clase estuvimos 8 semanas con un solo pasaje de la palabra de Dios. 8 semanas por 3 horas en un solo pasaje. Y nos dimos cuenta que nos hacían falta más horas y más tiempo para poder entender en su cabalidad la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y ese es el problema, ¿correcto? El problema de no querer invertir tiempo en la palabra de Dios. El problema de tener una espiritualidad superficial. Hay una palabra que espero no les moleste: una espiritualidad de la moda. Algo que está a la moda ya la espiritualidad. Pero la espiritualidad no está a la moda. Versículo 28, y voy aterrizando con esto. De cierto os digo que todos los pecados, la palabra pecado significa errar al blanco, serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que
que blasfeme contra el Espíritu Santo, opa esto, no tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Tremendo este versículo. Déjame darte ciertas interpretaciones. Uno es que la primera interpretación es que tú le atribuyes algo a Satanás que hizo el Espíritu Santo. Basado en ese contexto se podría decir que sí, porque el contexto lo permite, correcto, el contexto cercano. Pero hay que entender más el versículo. Primer punto, Jesús afirma que todo pecado puede ser perdonado. ¿Saben lo que es blasfemia? Atribuirle algo. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros no hemos blasfemado contra el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Y creen que Él es digno de toda honra, de toda gloria, de reverencia? ¿Cuántos de nosotros, no estamos hablando de los niños, a los niños se les entiende, pues, y hijos piden a sus padres, ¿verdad? Nosotros como grandes, madura, aquí solo veo gente madura, decano espiritual, gente que ya veo puro exégeta y carismático acá, ¿no? Así de que voy a hablarles como gente ya teóloga. ¿Acaso cuando venimos a la iglesia no blasfemamos contra el Espíritu con nuestro comportamiento, con nuestra reverencia, en las predicaciones con nuestros teléfonos, chismeando, en la alabanza, haciendo tantas cosas pero que no vienen a la reverencia de Dios? Nuestras actitudes, ¿acaso no es una blasfemia en contra del Espíritu? ¿Cómo subimos al altar con tanto rencor, con tanto egoísmo, con tanta avaricia, en pecado? ¿Acaso no es blasfemia contra el Espíritu? ¿Acaso todo eso, pregunto, le agradará a Dios? Este lugar, no por ser esta plataforma, pero este lugar es santo. Y Dios va a traer su juicio. Dios no se ha tardado. Dios está soltando la cuerda, pero créame, Dios va a traer juicio al que se sube acá. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios es santo. Y Dios va a traer su santidad aquí al altar. Y van a haber momentos donde el que está en pecado no va a subir. No va a subir y va a confesar su pecado en público. Porque así como tenemos esa descarez de subir ocultando el pecado ante el público, pero no ante Dios, Dios va a decir, bueno, ya es momento, ya me cansaron. Te va a pasar lo mismo que Elí y el Cana, ¿recuerdan? Los hijos de Elí y el Cana, los hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban en pecado y dijo, hey, ustedes están en pecado, ya no más. Va a pasar, yo creo que va a pasar ese momento, porque realmente subimos como se nos da la gana al altar, como que si fuera que nuestra casa, ¿sí o no? Y llevamos pecado, adulterio, fornicación, envidia, hipocresía. Llevamos tantas cosas aquí al altar, ¿correcto? Y pretendemos, hermanos, hacemos tantas cosas, ¿correcto? Como que si lo que cuenta es lo que yo pueda decir. No es lo que yo pueda decir, es lo que Dios hace. Pero para que Dios haga algo, tiene que haber una santidad, ¿correcto? Y eso es muy importante, comprender que es este lugar. Este lugar no es mi casa, este lugar no es la sala de mi casa, no es el garaje, este lugar es un lugar santo. Que se nos ha enseñado cualquier cosa y hemos subido como nosotros queremos, pero no significa, si Dios no ha hecho nada, no significa que Dios no va a hacer nada. Significa que Dios tarde que temprano Dios va a apretar su cuerda y Dios va a comenzar a traer juicio. Por eso dice el apóstol Pablo, muchos de nosotros estamos enfermos, otros han muerto, otros lo otro. ¿Por qué? Porque están en pecado, ¿correcto? Dios va a traer juicio. Porque este lugar se tiene que respetar, la santidad tiene que volver a surgir en la iglesia. ¿Amén o no amén? No puede haber un avivamiento, iglesia, cuando no hemos practicado la santidad, cuando no tenemos un estilo de vida, cuando dependemos de la predicación del pastor y no saben si les estoy mintiendo yo. El pastor predica bien bonito, pero ¿es bíblico lo que estoy diciendo? Creo, correcto. Bueno, es que no es creer. No te chupes el dedo, no sé cómo dice el dicho, pero algo así dice. Pero debes de escudriñar lo que yo digo aquí en el altar. Porque puede ser que yo se esté mintiendo. Puede ser que lo que estoy diciendo esté incorrecto a lo que la palabra de Dios dice. El problema de nosotros es que hemos perdido el valor de la salvación. No nos hemos preocupado de nuestra salvación. Creemos a todo el mundo, que se subió en el altar. No, qué palabra, este es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque lloró, ¿cuántas lágrimas? 3 lágrimas. No, es que habló en lenguas. No, este siervo está lleno del Espíritu Santo. En serio.
La blasfemia en contra del Espíritu Santo es tremenda, no es cualquier cosa, ¿correcto? Y en el altar, en la iglesia, hemos predicado de tanto de la reverencia al altar. Seguimos iguales. Alguien me dijo, pastor, es que sus mensajes ya me aburrieron. Me dijo, bueno, pero si en verdad te han aburrido, pues demuestra cambio, por lo menos, ¿correcto? Porque siguen lo mismo, ¿no? Entonces quiere decir que no has entendido el mensaje. Como aquel pastor que durante 3 años predicó el mismo sermón durante todos los domingos. Y los hermanos se cansaron y hicieron un complot. Pastor, ya nos aburrió su mensaje, lo mismo predica, no tiene más. Bueno, sí tengo muchos mensajes, pero para personas que cambian. Pero ustedes no cambian, ¿correcto? Así que si no han cambiado es porque no han entendido el mensaje y quiero asegurarme que lo entiendan bien. Así que no se trata de traer un tema relevante, no se trata de traer un tema elocuente, no se trata de traer un tema sobrenatural en una predicación. Se trata realmente cuánto nos impacta la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Amén o no amén? Pero muchas veces nos da lo mismo la palabra. Ahí viene la palabra de Dios ya, ahí viene el predicador ya. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Hermano, déjame decirte que la esencia de un servicio es la predicación. No es la alabanza, no es ni siquiera, puede haber un drama, pero no es ni siquiera el drama. Es la predicación el centro del servicio. Es la predicación y es a lo que más nos aburre. ¿Verdad? La palabra de Dios, hermano, tiene poder para transformar, para cambiar. Por eso muchas veces nosotros seguimos así. ¿Sabes la clave de tu fracaso? La clave de tu comportamiento, la clave del por qué no cambias, te lo voy a decir en un minuto. Es porque le ha perdido la expectativa a la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para cambiar, para redarguir, para corregir. Pastor, pero yo sigo igual. Sí, porque no lee la palabra de Dios. Sí, porque no medita la palabra de Dios. Sí, porque no escudriña la palabra de Dios. Correcto. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a mí? Dice Santiago, dice que la palabra de Dios es un espejo, ¿correcto? Que de nada sirve meditar la palabra si al salir de ello olvido cómo soy realmente. Si te das cuenta, la palabra de Dios tiene poder. El problema es que hemos perdido la expectativa de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Yo escuché una frase que me llamó mucho la atención de un predicador que estaba predicando al salir, habló de la crítica, de la discriminación, y buen mensaje, bien desarrollado, pero al final comenzó a criticar a todos los hermanos. Es que los hermanos acá no dicen ni siquiera aleluya, parece que están muertos, que no sé qué. Y le dijo el otro hermano que estaba ahí, pastor, voy a dar un consejo humildemente. Y él le dice, solo le pido que se escuche sus propias prédicas. Escuche sus prédicas. Porque de nada sirve hacer todo un show aquí en el alma cuando ni yo mismo me creo lo que predico. No son mis lágrimas que lo convencen a ustedes. No es ni siquiera de dónde parte mi premisa, no es ni siquiera lo que yo tengo. Es lo que Dios quiere hacer en usted. Nada más. Dios sigue teniendo poder. Quiero ir terminando con esto. La blasfemia en contra del Espíritu. ¿Sabe cuál es la blasfemia en contra del Espíritu? Y esta es mi conclusión. Usted puede tener otra y le felicito. Pero a mi punto de vista, la blasfemia en contra del Espíritu es resistir al Espíritu Santo mismo. Y déjame plasmarlo de esta manera. Pastor, ¿por qué lo dice? Uno, porque recordate que los religiosos, los fariseos venían de continuo, desde el capítulo 1 de Marcos, vienen de continuo, que atacando a Jesús. O sea que ya se está volviendo algo progresivo en el cual estaban endureciendo su corazón. O sea que Dios tiene la capacidad de perdonar todo pecado. El problema no es que Dios no te quiera salvar, el problema es que tú no quieres dejarte salvar por Él. Y la única forma de condenarte, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es la única forma de condenarte? Ignorar la voz del Espíritu Santo cuando te esté diciendo que estás bien y que Él te quiere salvar. No hay, es la única forma de tú salvarte, minimizar la voz del Espíritu Santo en tu vida. Por eso quiero ir cerrando con eso. El domingo estoy pensando hacer una pauta en Marcos y hablar acerca de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. ¿Por qué tú vienes a la iglesia?
Yo siempre lo he dicho y lo he dicho muy, muy francamente, muy sinceramente, que muchas veces es mejor quedarnos en casa que venir a la iglesia. Porque si vienes a perder el tiempo, ¿para qué vienes? Le estoy hablando a gente madura, ¿correcto? Gente seria, gente que ya comprende. Tú vienes a chismear. ¿Para qué? Para que te escuche alguien más, un amigo que viene allá y diga, cristianos así, ¿para qué? Porque en vez de ser testimonio, está sirviendo de tropiezo. Sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero pastor, es mejor estar en la iglesia. Sí, es mejor estar en la iglesia cuando tú vienes con una expectativa de lo que vienes, con una seriedad de lo que vienes. Pero estoy hablando con gente madura acá, gente muy llena del Espíritu Santo, que debemos de cambiar esas actitudes ya. Tú vienes a perder el tiempo en tu teléfono, vienes a perder el tiempo a ver lo que pasa. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene hacer eso? Créame que mi tiempo es tan complicado, se lo aseguro. Antes por lo menos me acosté a las 3 de la mañana dándole un estudio a la palabra, tantas cosas que tenía pendientes. Y me quedé pensando en todo esto, en por qué voy a la iglesia, en por qué me congrego. Y sabes que no hay una forma, en verdad, sabes que tú no puedes crecer espiritualmente si no te relacionas colectivamente con tus hermanos. En verdad, no puedes hacerlo. Si tú no creces a nivel colectivo, a nivel congregacional, a nivel con los amigos, a nivel de relacionarte, nunca vas a crecer espiritualmente. Imposible. Si te encierras en una esquina para crecer, es una normalidad. No puedes hacerlo. Pero si nos vamos a congregar, congreguémonos bien. Si vamos a ser cristianos, seamos cristianos serios. Y si vamos a salvarnos, que nos cueste un precio. Cristo lo pagó, pero también nosotros hay que pagarlo aquí en la tierra. La salvación debemos de experimentarla desde hoy, en nuestras vidas, en nuestro testimonio, en lo que somos, en cómo vivimos, en cómo nos relacionamos. Con Ramiro trabajamos juntos y muchas veces vemos compañeros que hacen tantas cosas y hablamos de la honra a los patrones y le digo, ¿sabes qué? Yo honro a mis patrones. ¿Por qué? Aparte porque la Biblia lo dice, que los honremos. Porque hasta en el trabajo tú tienes que mostrar quién eres. Tienes que sacar tu esencia quién eres. Cuando trabajaba con usted hace unos días, por la escasez de tantas cosas, yo lo honraba y no como hermano, sino como patrón. Porque la Biblia dice. Pero muchas veces, ay, que ese patrón hijo de no sé qué, hijo de tantas cosas. Honra a tu patrón. En esos principios pequeños donde se evidencia de que realmente somos hijos de Dios. No es aquí en la iglesia, hermano. El verdadero cristiano no se muestra aquí en la iglesia. Aquí todo el mundo es santo, aquí todo el mundo es salvo. Aquí todo el mundo mira pecado de otros, correcto. Se evidencia allá afuera, seamos la luz, muy de las tinieblas. No acá, aquí hay mucha luz. Yo solo veo alas de ángeles. Santidad aquí no, hasta tiemblo, tanta santidad que hay acá. Es allá afuera donde vivimos, dice la Biblia. ¿Cómo puede la luz brotar, correcto, si está debajo? Debemos de sacarla para qué? Es momento de ganar almas para Cristo. Es momento de traer almas para Cristo. Es momento de dejarnos usar por el Espíritu Santo. Es momento de marcar la pauta. Si hemos callado mucho tiempo y esas almas han ido al infierno, porque hemos callado, pero es momento de comenzar a hablar del Evangelio de Dios. Nuestras familias están en peligro de condenarse. Hablemosles de Cristo. Y termino con esta frase. Predica y si es posible, usa tus palabras como último recurso. ¿Quién entendió eso? Predica la palabra. Y si es posible, usa las palabras como último recurso. Como último. ¿Por qué no te pones sobre tus pies un momento y damos gracias a Dios? Padre, en esta hora, Señor, venimos ante el trono de tu presencia, metiéndonos en el mar de tu palabra, Señor, que el teólogo menos experimentado, más experimentado puede ahogarse en ella, Padre, pero el niño menos experimentado puede nadar en ella, Señor. Hemos profundizado, Señor, en lo poco
acerca de la familia, Señor, acerca de liderazgo, acerca de tantas cosas, Señor, pero lo que más sobresale, Señor, es tu misericordia, Padre, tu obra, Padre. Señor, que en medio de tanto caos, tú mantuviste un temple de serenidad, demostrando tu temperamento, tu dominio propio, Señor. Y Señor, y lo que más tristeza es, Señor, que los mismos religiosos eran tus enemigos, Señor. Por eso surgió la pregunta, Padre, si nosotros nos hemos vuelto en enemigos tuyos. Señor, estamos viviendo en un mundo de tanta relatividad, de tanta inestabilidad, donde el evangelio, la esencia se está distorsionando, la santidad la estamos tomando como nada, Señor. Que no nos preocupa guardarnos para ti, oh Dios. Esa no es la novia que tú quieres. Solo levanta tus manos ahí un momento. Si tienes que pedirle perdón a Dios, dile: Señor, perdóname. Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.